Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de los estados financieros básicos. En alguna ocasión les mencioné que existen 4 estados financieros, los cuales son el estado de resultados, el balance general, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es conocer primeramente cuál es el objetivo de estos estados financieros, cuál es su utilidad, la información que brindan, los elementos, la estructura de manera muy resumida, a manera de que podamos abordar estos 4 estados financieros. En ejercicios anteriores y en las prácticas que ya hemos estado elaborando, hemos abordado únicamente 2 estados financieros, los cuales son el estado de resultados y el balance general. Entonces, en esta ocasión vamos a conocer un poquito acerca del estado de cambios en el capital contable y del estado de flujos de efectivo, que son aquellos los que nos hacen falta por conocer. Bien, antes de comenzar es importante que yo les diga que toda la información que voy a brindar a través de este video es con base en las normas de información financiera, también conocidas como NIF. La NIF A1 es aquella que nos brinda toda la información relativa a los estados financieros, tales como sus objetivos, las utilidades y los elementos. Como dato adicional, anteriormente la serie A de las NIF estaba compuesta de un total de 8 normas individuales, es decir, teníamos a la NIF A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta la NIF A8. Sin embargo, a partir del 1 de enero del 2023 se realizó una modificación a esta estructura y cada una de estas normas se incluyeron en una sola, que actualmente es la NIF A1. Esto pues con la finalidad de tener una mejor comprensión. Entonces, las secciones y los párrafos que voy a mencionar a lo largo de este video forman parte de las normas de información financiera, específicamente en la NIF A1, aunque también voy a estar mencionando otras normas que ahorita se las voy a mencionar. Bien, entonces, una vez dicho esto, iniciemos. Los estados financieros presentan de manera estructurada la información y el desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o durante un determinado periodo. Esta NIF A1 establece en su sección 32 que el propósito general de los estados financieros es proveer información financiera sobre la entidad a los usuarios. ¿Para qué? Para que estos usuarios puedan tomar decisiones económicas en relación con la entidad, y para cumplir este objetivo, los estados financieros deben proveer información sobre los activos, pasivos, el capital contable, los ingresos, los costos y los gastos de la entidad informante que sea útil a los usuarios de los estados financieros. Por lo tanto, como podemos ver, el objetivo de estos estados financieros principalmente atiende a las necesidades comunes de los usuarios de la información financiera, los cuales dependen de la actividad que realiza la entidad, así como también el lugar o de la participación que tienen estos usuarios dentro de la empresa. Y como podemos darnos cuenta, los estados financieros no constituyen un fin en sí mismo, puesto que su finalidad no es tratar de convencer al lector de un cierto punto de vista, sino que más bien es un medio útil para la toma de decisiones económicas que están encaminadas al uso eficiente de los recursos que posee la entidad. Esta NIF entonces nos habla de los usuarios de la información financiera, pero ¿quiénes son estos usuarios? La sección 31.2 de la NIF A1 nos establece que un usuario de los estados financieros es cualquier ente, presente o potencial, interesado en la información financiera de una entidad, para que en función de esta lleve a cabo su toma de decisiones en relación con dicha entidad, y también nos establece que existen 2 grupos de usuarios, y para identificar estos 2 grupos tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estos usuarios esperan de la entidad resarcimiento económico alguno? Si la respuesta es sí, entonces tenemos al primer grupo de usuarios que también reciben el nombre de usuarios primarios, y son aquellos que sí esperan como tal un resarcimiento económico de la entidad. ¿Quiénes son esos usuarios que integran este grupo? Pues tenemos primero a los socios o los propietarios. Estos son los encargados de proporcionar recursos a la entidad y de recibir directa y proporcionalmente una compensación de acuerdo a las aportaciones que realicen, además de que participan de manera directa en la toma de decisiones y pueden ocupar cargos de administración. Entonces, estos son aquellos que como tal sí esperan recibir un beneficio económico de la entidad y que esperan que la inversión que están realizando en determinada empresa les otorgue rendimientos en un corto y largo plazo. Luego tenemos a los accionistas o inversionistas.
y son aquellos que, a diferencia de los socios, no intervienen de manera personal, sin embargo, realizan aportaciones esperando recibir un beneficio económico en función de su contribución. Entonces, la diferencia entre los socios y los accionistas es que los socios sí tienen una participación o una intervención muy personal. Cuenta mucho la decisión que ellos tomen referente al camino que debe tomar la empresa, mientras que los accionistas son aquellos que no intervienen de manera personal, pero sí realizan sus aportaciones con la finalidad de que en el futuro puedan obtener un beneficio económico. Otro de los usuarios que forman parte de este primer grupo son los administradores. Estos son los encargados de dirigir las actividades operativas y de asegurarse de que la entidad cumple con los requerimientos gubernamentales. Generalmente, la administración recae en los socios y, tratándose de este caso, los administradores formarían parte del primer grupo. Después tenemos a los proveedores, son aquellos que proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad y por lo tanto, ellos son los que tienen mayor interés hacia la entidad debido a que el financiamiento otorgado por ellos va en función de la eficiencia de la entidad, ya que su desempeño garantiza el cumplimiento de pago y el plazo para llevar a cabo esta obligación. Y por último tenemos a los acreedores. Sucede lo mismo con los acreedores, incluyendo a instituciones financieras y otro tipo de acreedores, pues el cumplimiento de pago dependerá totalmente de la situación económica de la entidad, además de que ellos no solo esperan un resarcimiento, sino también un beneficio adicional, tal como el pago de los intereses. Entonces, estos son los principales usuarios que constituyen el primer grupo. Y el segundo grupo está conformado por aquellos que no esperan de la entidad resarcimiento económico alguno. Tenemos, por ejemplo, a los patrocinadores. Los patrocinadores son quienes proporcionan recursos que no son directamente compensados y por lo tanto no esperan de la entidad un beneficio económico. Luego tenemos también a los empleados. Sin duda alguna, los empleados son usuarios que poseen mayor interés hacia el rendimiento de la entidad, pues de él depende su continuidad dentro de la empresa y por lo tanto una remuneración por las actividades que realizan. Por lo tanto, podría parecer que forman parte del primer grupo, sin embargo, no reciben como tal un beneficio adicional, puesto que el salario que perciben es gracias a la fuerza de trabajo que proporcionan a la propia entidad. Tenemos también a los clientes. Tenemos a los clientes que son quienes reciben de la entidad un producto o un servicio a cambio de un pago. Y también aquellos que no esperan de la entidad resarcimiento económico alguno son las unidades gubernamentales. Ellos lo que buscan es que la empresa esté constituida legalmente con base en todo lo que establecen las disposiciones y por lo tanto no esperan como tal un beneficio. Entonces, el objetivo principal del conjunto de los estados financieros es brindar información a los usuarios de la información financiera para que ellos puedan tomar decisiones económicas y esta información es acerca de los recursos y las obligaciones que posee la entidad, así como de los cambios en los mismos y también que presenta información referente a qué tan eficaz y eficientemente la administración de la entidad ha cumplido sus obligaciones con respecto al uso de los recursos de la misma entidad. Y como ya lo mencionamos, la información financiera gira en torno a las necesidades de estos usuarios, atiende sus necesidades, los cuales van a depender tanto de la naturaleza de las actividades que lleva a cabo la entidad como de la relación que estos usuarios mantienen con la misma. Una vez que ya conocemos el objetivo, vamos ahora a la utilidad. La sección 33 de esta NIF A1 nos habla de la utilidad de los estados financieros y nos dice que considerando las necesidades comunes de los usuarios, ya sabemos quiénes son los usuarios, los estados financieros también deben serles útiles para, y nos mencionan algunos incisos. El inciso A nos dice para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades. En este caso, los principales interesados al respecto son quienes hacen o podrían hacer aportaciones, contribuciones o donaciones a la entidad, es decir, los propietarios, los socios, accionistas o patrocinadores. El grupo de inversionistas o patrocinadores está interesado en evaluar cuál es la capacidad de crecimiento y estabilidad de la entidad
así como también su rentabilidad, esto con el fin de que puedan asegurar su inversión, así como también obtener un rendimiento y en un periodo posterior recuperar la inversión o en su caso lograr los fines sociales de la misma. La información que brindan los estados financieros también debe serles útiles para tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los acreedores y proveedores que esperan una retribución justa por la asignación de recursos o créditos. Estos acreedores requieren, para poder tomar sus decisiones, información financiera que puedan comparar con la de otras entidades y de la misma entidad en diferentes periodos. Su interés se ubica en la evaluación de la solvencia y la liquidez de la entidad, así como su grado de endeudamiento y la capacidad de generar flujos de efectivo suficientes para cubrir los intereses y recuperar sus inversiones o crédito. Es decir, al momento en que la entidad va a solicitar un préstamo, no pueden autorizarle inmediatamente dicho préstamo, sino que en este caso una institución financiera tiene que realizar un análisis precisamente para conocer cuál es el grado de endeudamiento que tienen y cuál es la posibilidad de la recuperación de ese préstamo. Por eso es importante elaborar estos estados financieros porque le brindan información muy importante, en este caso tanto como a los acreedores como a los proveedores, ya que ellos a través de esta información es como van a conocer a la empresa y van a poder tener certeza para brindarles a las entidades los bienes, servicios o los préstamos en el caso de las instituciones bancarias. También es importante a los usuarios para que ellos puedan evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos por actividades operativas, así como también distinguir el origen y las características de las fuentes de financiamiento de la entidad, así como el costo financiero de las mismas. Esta necesidad es común a varios usuarios, pues todos están interesados en conocer cuáles son los recursos financieros de que dispone la entidad para llevar a cabo sus fines, cómo los obtuvo, cómo los aplicó y finalmente qué costo ha tenido. El inciso E nos dice que le va a permitir a los usuarios formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de su administración a través de un análisis que permita conocer la rentabilidad, la solvencia y la capacidad de crecimiento de la entidad para formarse un juicio de cómo y en qué medida la entidad ha venido cumpliendo sus objetivos. Y finalmente, conocer, entre otras cosas, la capacidad de la entidad para crecer, para generar y aplicar efectivo, así como su productividad, los cambios en sus recursos y los cambios en sus obligaciones, cuál es el desempeño que tiene su administración, la capacidad para mantener el capital, el potencial que tienen para continuar operando en condiciones normales y su capacidad para cumplir su responsabilidad social a un nivel satisfactorio. Como podemos ver, la utilidad de los estados financieros es muy amplia y aquí radica la importancia de la elaboración de este conjunto de estados financieros. No solamente se presenta a los usuarios un estado, como puede ser el balance general o el estado de resultados, porque un solo estado en sí no puede brindarte toda la información necesaria para que tú puedas tomar decisiones concretas. Por lo tanto, como usuario requieres de información completa y de información adicional. La sección 33.2 de la NIFA 1 establece que se asume que los estados financieros de una entidad satisfacen al usuario si estos proveen elementos de juicio, entre otros indicadores de su nivel o grado de solvencia o estabilidad financiera. Estos indicadores de solvencia o estabilidad financiera van a servir al usuario básicamente para evaluar los recursos financieros que posee y la habilidad que tiene la entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo, así como sus obligaciones de inversión, es decir, cuál es la capacidad que tienen para hacer frente a sus obligaciones en el futuro. Los indicadores de liquidez son aquellos que van a servir al usuario para evaluar la suficiencia de los recursos de la entidad para que puedan satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo. Los indicadores de eficiencia operativa evalúan los niveles de productividad o el rendimiento de los recursos a ser generados por los activos utilizados por la entidad, es decir, de qué manera aprovecha los activos que ya posee para generar más activos a través de ellos. Y
Los indicadores de riesgo financiero sirven al usuario para evaluar la posibilidad de que ocurra algún evento en el futuro que cambie las circunstancias. Los principales riesgos financieros que pueden afectar a una entidad son el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y los riesgos en el flujo de efectivo. Los riesgos de mercado son aquellos que pueden existir debido a movimientos o a variaciones en los tipos de cambio de monedas extranjeras, así como también a variaciones en el costo de financiamiento, es decir, de las tasas de interés y las variaciones en precios. El riesgo de crédito es el riesgo que existe en que una de las partes involucradas en una transacción, ya sea con un activo financiero o un pasivo financiero, deje de cumplir con su obligación y provoque que la contraparte incurra en una pérdida financiera. El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad no tenga capacidad para reunir los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos en el corto plazo. Y finalmente, el riesgo en el flujo de efectivo, cuando se presenten cambios tanto en las tasas de interés como en los tipos de cambio y en otras situaciones. Y finalmente, el indicador de rentabilidad es el que sirve al usuario para que éste pueda valorar la capacidad de la entidad para generar utilidades o incrementar sus activos netos en relación con sus ingresos, su capital contable y sus propios activos. Entonces, por medio de esta información y de otros elementos de juicio que sean necesarios, el usuario de la información financiera va a poder evaluar las perspectivas de la entidad y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma de una manera muy concreta, siempre y cuando se cuente con la información completa. Bien, vamos a iniciar con los estados financieros básicos. El primero de ellos es el estado de situación financiera, balance general o estado de posición financiera. Recibe cualquiera de estos tres nombres. La serie B de las NIF establece las normas aplicables a los estados financieros y este primer estado lo vamos a encontrar en la NIF B6 y nos dice que el balance general muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y fuentes de financiamiento de la entidad. Cuando nos indica que presenta información a una fecha determinada, nos está haciendo referencia de que se trata de un estado financiero estático. Este balance general ya lo hemos estado elaborando en repetidas ocasiones a través de las prácticas que hemos estado desarrollando. De hecho, ya tenemos un video en el canal en donde mencionamos todo lo referente a la estructura de este primer estado financiero. El video les va a aparecer aquí arriba para que vayan a verlo y en esta ocasión vamos a mencionar de manera muy resumida cuál es la estructura y cuáles son los elementos que lo integran. Entonces, este primer estado financiero se compone por los activos, los pasivos y el capital contable. Un activo es un recurso económico presente, es decir, un derecho que tiene el potencial para producir beneficios económicos futuros y que es controlado por una entidad y deriva de eventos pasados. Los activos, como ya sabemos, se integran tanto de los recursos como de los derechos, bienes y derechos que posee una entidad de los cuales esperan recibir beneficios económicos en el futuro. Por otra parte, los pasivos representan las obligaciones presentes de una entidad que tienen de transferir recursos económicos como resultado de eventos pasados, es decir, el conjunto de deudas y obligaciones. Asimismo, los pasivos representan una fuente de financiamiento externa, por ejemplo, a través de los préstamos bancarios o de las compras de mercancías a crédito por parte de los proveedores. Y finalmente, el capital contable es el valor residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos de la entidad y este capital contable representa una fuente de financiamiento interna porque se integra por aquellas aportaciones que realizan los socios y por aquellos rendimientos que va teniendo la entidad a través del desarrollo de sus actividades económicas, porque recordemos que el capital contable se clasifica de acuerdo a su origen en capital contribuido y capital ganado. El capital contribuido lo conforman todas aquellas aportaciones de los socios, propietarios o accionistas, así como las aportaciones para futuros aumentos de capital, y el capital ganado es el rendimiento que va teniendo la empresa
a través del desarrollo de sus actividades económicas. Por ejemplo, tenemos a la utilidad neta, a las utilidades acumuladas y a las reservas que van creando estas entidades. Entonces, el capital contable se clasifica de acuerdo a su origen, mientras que los activos se clasifican de acuerdo a su grado de disponibilidad. Vamos a entender como grado de disponibilidad a la mayor o menor facilidad que tiene la entidad para convertir en efectivo el valor de un determinado bien. Es decir, un bien tiene mayor grado de disponibilidad en tanto sea más fácil su conversión en dinero efectivo. Por eso, el dinero que integra a la caja o aquel que se encuentra en los bancos es el que posee mayor grado de disponibilidad porque ya representa como tal el dinero efectivo. Mientras que, por ejemplo, una maquinaria es un activo con menor grado de disponibilidad porque su conversión en efectivo no se realiza con tanta facilidad. Y por otra parte, los pasivos se clasifican de acuerdo a su grado de exigibilidad. El grado de exigibilidad representa el menor o mayor plazo de que se dispone para liquidar una deuda o una obligación. Es decir, una deuda o una obligación tiene mayor grado de exigibilidad en tanto sea menor el plazo de que se dispone para liquidarla, mientras que va a tener un menor grado de disponibilidad cuando el plazo para cubrir esa obligación o esa deuda sea mayor. La norma de información financiera nos establece que el balance general tiene dos formas de presentación. El primero es en forma de cuenta y el segundo en forma de reporte. Cuando la presentación es en forma de cuenta se realiza de manera horizontal. En el lado izquierdo se coloca al activo y en el lado derecho al pasivo y al capital contable. De esta manera, al nosotros utilizar esta forma de presentación, el importe del activo va a ser igual a la suma del pasivo más el capital contable, tratándose de entidades lucrativas, porque las entidades lucrativas son las que sí manejan el capital contable, mientras que para las entidades no lucrativas se conoce como patrimonio contable. También ya lo hemos mencionado en varias ocasiones anteriormente. Y la segunda forma de presentación es en reporte, en donde la presentación es vertical y se coloca primeramente al activo, después al pasivo y finalmente al capital contable. Todos estos elementos clasificados de acuerdo a su grado de disponibilidad, de exigibilidad y de origen, respectivamente. Y en este caso tenemos que el importe del capital va a ser igual al activo menos el pasivo. Entonces, esta norma de información financiera nos permite utilizar cualquiera de estas dos formas de presentación. Los importes siempre van a ser los mismos, las sumas también. Les voy a dejar el video en donde ahondamos en este primer estado financiero, que es el balance general, para que vayan a verlo, cómo se integra su encabezado, las formas de presentación, que también ya los abordamos aquí, y cada uno de los elementos, así como el orden que deben de seguir esas cuentas. Y ahora vamos con el segundo estado financiero. El segundo estado financiero básico es el estado de resultado integral y la NIF que regula a este estado es la NIF B3, el cual nos establece todos los elementos, las formas de presentación, las normas de presentación y las normas de revelación referentes a este segundo estado. Y nos dice que el estado de resultado integral presenta la información relativa a los ingresos, costos y gastos, así como a la utilidad neta y al resultado integral de una entidad durante un periodo contable. A diferencia del balance general que presenta información a una fecha determinada, este estado financiero presenta información que abarca todo un periodo contable y por ende es un estado financiero dinámico. Y la NIF nos establece los rubros que debe integrar un estado de resultado integral y tenemos los siguientes. Primero tenemos a las ventas o ingresos netos. Este rubro se va a integrar principalmente por los ingresos que genera una entidad por la venta de inventarios, por la prestación de servicios o por cualquier otro concepto que derive de sus actividades de operación y que representen la principal fuente de ingresos para la entidad. Y recuerden que para determinar las ventas o los ingresos netos tenemos que restarle los descuentos, las rebajas y las devoluciones sobre venta que se lleven a cabo durante este periodo. Bien, luego tenemos a los costos y los gastos. Este rubro va a incluir todos los costos y gastos que son relativos a las actividades de operación de una entidad
y que se identifican con las ventas o ingresos netos, es decir, todas aquellas erogaciones que son necesarias para que a través de ellos podamos obtener un ingreso y sea posible llevar a cabo la venta o la prestación de servicios, dependiendo de cuál es la actividad que constituye el giro de una entidad económica. Después tenemos al resultado integral de financiamiento, RIF por sus siglas, y el resultado integral de financiamiento se va a conformar por ingresos y gastos que están relacionados con actividades de tipo financiero, siempre que éstas sean accesorias para la entidad, es decir, cuando no constituye una actividad principal en la operación de la entidad. Y dentro del RIF deben presentarse, por ejemplo, los gastos por intereses, los ingresos por intereses, las fluctuaciones cambiarias de los rubros denominados en moneda extranjera o en alguna otra unidad de intercambio, como podrían ser las UDI. Aquí, dentro de esta partida de las fluctuaciones cambiarias, tenemos aquellas variaciones que hay en el tipo de cambio al momento de convertir la moneda funcional a la moneda de registro. El resultado integral de financiamiento también se integra por los cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros, por las ganancias o pérdidas, por la evaluación a valor razonable de un activo financiero que estaba evaluado a costo amortizado y finalmente por el resultado por posición monetaria, que esto tiene que ver más con la inflación. Entonces, las normas nos establecen que este resultado integral de financiamiento debe desglosarse en cada uno de los componentes que acabo de mencionar, tanto en el cuerpo o bien puede ser en notas a los estados financieros, que ahorita vamos a ver qué son las notas. Otro de los rubros que integra al estado de resultado integral es la participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades. En este rubro debe presentarse la participación en la utilidad o pérdida neta de los negocios conjuntos y las asociadas. Cuando se presentan estados financieros no consolidados, también debe incluirse la participación en la utilidad o pérdida neta de subsidiarias, siempre que se considere una actividad accesoria, es decir, que no constituya el giro principal de la entidad. También tenemos a la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad, y este nivel representa el importe que resulta de restarle a los ingresos los costos y los gastos que vamos a incluir en este estado de resultado sin considerar los impuestos a la utilidad, porque los impuestos a la utilidad es otro de los rubros que va a pertenecer al estado de resultados. También tenemos a la utilidad o pérdida de operaciones continuas, que esto lo vamos a obtener a través de una suma entre la utilidad o pérdida antes de impuestos y el rubro de impuestos a la utilidad. En caso de no existir operaciones discontinuadas, este nivel debe considerarse como la utilidad o pérdida neta, porque también tenemos operaciones discontinuadas que son aquellas que ya no se siguen generando en la entidad, sin embargo sí le siguen produciendo un beneficio a la misma. En caso de que existan operaciones discontinuadas, también deben incluirse los resultados del periodo, netos de impuestos a la utilidad y participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas, es decir, la PTU. Otro de los rubros que lo integra es la utilidad o pérdida neta y se determina mediante la suma algebraica de la utilidad o pérdida de operaciones continuas y en su caso el rubro de operaciones discontinuadas. Y si no existe esta última, entonces la utilidad o pérdida de operaciones continuas pasa a ser la utilidad o pérdida neta. Luego tenemos a los otros resultados integrales, ORI por sus siglas. Después, la participación en los otros resultados integrales de otras entidades. En este rubro se presenta la participación en los ORI del periodo de otras entidades derivada de la aplicación del método de participación en la evaluación de inversiones permanentes. Este importe debe incluir el impuesto a la utilidad, así como a la PTU. Y finalmente, el resultado integral se determina mediante la suma de la utilidad o pérdida neta más los otros resultados integrales y más la participación en los ORI de otras entidades en caso de que lleguen a presentarse estos elementos. Para este estado financiero sí tenemos que ahondar un poquito y por eso les coloqué todos los rubros que nos establece la NIF que como mínimo deben de integrar, porque en las prácticas anteriores que hemos estado desarrollando en este canal hemos elaborado el estado de resultados. Sin embargo, no hemos incluido todos los elementos que nos menciona la norma de información financiera B3, simple y sencillamente porque no tenemos esos elementos. Entonces, como ustedes pueden notar, en los estados de resultados que hemos elaborado anteriormente, únicamente incluimos los rubros que van desde las ventas o los ingresos netos y terminamos hasta la utilidad
o pérdida neta. No incluimos los otros resultados integrales, ni la participación en los OR y otras entidades, ni el resultado integral, porque no hemos contado con esos elementos. Sin embargo, la NIF sí nos hace énfasis en que tenemos que considerar todos estos rubros. Bien, entonces ya sabemos que uno de los rubros que integra al estado de resultado integral es el de costos y gastos. Y la sección 53.1 de la NIF B3 nos establece que en atención a las prácticas del sector o industria al que pertenece, la entidad debe utilizar alguno de los dos criterios siguientes o una combinación de ambos para clasificar sus costos y gastos. Y nos dice que podemos realizar la clasificación de los costos y gastos en dos tipos. El primero es el que se basa en la función y el segundo es con base en la naturaleza de los costos y gastos. ¿En qué consiste la clasificación por función? Pues bien, una clasificación con base en la función muestra en rubros genéricos los tipos de costos y gastos atendiendo a su contribución a los diferentes niveles de utilidad o pérdida dentro del estado de resultado integral. Esta clasificación tiene como característica fundamental el que presenta el costo de ventas o de servicios en forma separada de los demás costos y gastos generales, y comúnmente los sectores comercial e industrial son los que utilizan esta clasificación. En este caso, como nos está diciendo que esta clasificación por función separa el costo de ventas de los demás costos y gastos, podemos notar que todos los estados de resultados que hemos estado elaborando en las diversas prácticas han sido clasificados los costos y gastos en base a la función, porque siempre presentamos de manera separada al costo de ventas y a los demás gastos. Además, ¿cuáles son las principales clasificaciones con base en la función? Pues tenemos al costo de ventas, y en cuanto a los gastos tenemos tres elementos: a los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos de investigación. Esos son tipos de clasificación por función. Ahora, la clasificación por naturaleza desglosa los rubros de costos y gastos atendiendo a la esencia específica del tipo de costo o gasto de la entidad, es decir, no se agrupan en rubros genéricos como lo hace la clasificación por función, y quien utiliza esta clasificación usualmente es el sector servicios. Y en una clasificación basada en la naturaleza, los costos y los gastos deben desglosarse en sus componentes principales. Por ejemplo, tener un rubro de consumo de inventarios, otro de sueldos, prestaciones y beneficios a los empleados, a las comisiones, al mantenimiento, a los gastos por renta, a la publicidad, a la depreciación, es decir, presentar cada uno de estos elementos y no clasificándolos en grandes rubros como lo hace la clasificación por función. Y la NIF también nos permite presentar una clasificación combinada, es decir, incorporar costos y gastos agrupados por función y también por naturaleza. ¿Cuáles son las formas de presentación de un estado de resultado integral? La sección 54 de la NIF B3 nos establece la opción para la presentación del resultado integral, y nos dice que la entidad puede elegir presentar el resultado integral en uno o dos estados. Si lo vamos a presentar en un estado, entonces debemos presentarlo en un único documento, y en este único documento vamos a incluir todos los rubros que ya señalamos anteriormente, que van desde las ventas o los ingresos netos hasta el resultado integral. Y en caso de que utilicemos esta presentación, este documento va a denominarse estado de resultado integral, porque ya va a incluir todos los rubros, pero también nos da la opción de presentar el resultado integral en dos estados, y nos dice que el primer estado debe incluir desde las ventas o los ingresos netos hasta la utilidad o pérdida neta, y este primer estado va a denominarse estado de resultados. Por eso, en todos los estados de resultados que hemos elaborado en este canal, le hemos denominado estado de resultados, porque únicamente nos quedamos hasta la utilidad o pérdida neta, debido a que no contamos con el resto de los elementos o de los rubros para presentar como tal un estado de resultado integral que ya es de manera completa. Y el segundo estado debe partir de la utilidad o pérdida neta con la que se concluyó el primer estado, y enseguida deben presentarse los demás rubros, es decir,
los otros resultados integrales, la participación en los otros resultados integrales de otras entidades, hasta concluir con el resultado integral. Y este segundo estado debe denominarse estado de otros resultados integrales. Entonces, estas son las dos opciones que las normas de información financiera nos dan para la presentación de un estado de resultado integral, que podemos presentarlo en uno o bien en dos estados. Entonces, la NIF nos establece que son 12 rubros los que van a constituir el estado de resultado integral. La forma de presentación va a cambiar dependiendo de cómo lo quiera presentar la empresa. Entonces, si lo presentamos en un solo estado, tenemos que incluir el total de los rubros, es decir, los 12, y se va a llamar estado de resultado integral. Pero si lo presentamos en dos estados, el primer estado va a incluir los primeros 9 rubros, que abarca desde las ventas o los ingresos netos hasta la utilidad o pérdida neta, y es lo que está enmarcado en rojo, mientras que el segundo estado va a iniciar con la utilidad o pérdida neta con la que se concluyó, y enseguida agregar el resto de los rubros, que son los últimos 3, y es lo que está enmarcado en color azul. Va a depender de cómo lo quiera presentar cada entidad. Y este segundo estado se va a llamar estado de otros resultados integrales. El tercer estado financiero es el estado de cambios en el capital contable y presenta los movimientos entre los saldos iniciales y finales del capital contribuido y del capital ganado. Es decir, muestra los cambios en la inversión de los accionistas o los dueños durante un periodo contable. Al igual que el estado de resultado integral, este tercer estado es de tipo dinámico porque presenta información durante un periodo contable. ¿Cuáles son los objetivos de este tercer estado? Bueno, pues sus principales objetivos son conocer los movimientos que ocurren en las cuentas que reflejan las inversiones de los socios o accionistas durante un periodo determinado y evaluar los cambios en el capital contable de la entidad derivados de traspasos, aportaciones, reembolsos, distribuciones, etc. Entonces, este estado, la información que nos va a brindar es de qué manera se está invirtiendo el capital que están aportando los accionistas o los dueños, qué cambios ha tenido, qué disminuciones, si ha habido algún traspaso entre el capital contribuido y el capital ganado. La NIF que regula este tercer estado es la NIF B4. La sección 52.1 de esta NIF establece que el estado de cambios en el capital contable debe presentar en forma segregada por cada periodo por los que se presente los importes relativos, en su caso, a lo siguiente. Tenemos primero a los saldos iniciales del capital contable. En este renglón, la entidad debe mostrar los valores en libros de cada uno de los rubros del capital contable con los que la entidad inició cada periodo por el que se presenta el estado de cambios en el capital contable. ¿Y de dónde vamos a obtener estos saldos iniciales? Pues los vamos a obtener del balance general que se presentó en el último año o en el periodo anterior al cual se está presentando. Por ejemplo, si vamos a elaborar el estado de cambios del año 2023, para obtener los saldos iniciales tenemos que considerar el balance general del año 2022, porque es lo que presenta los saldos finales del 2022, que son o que pasan a ser los iniciales del 2023. Luego tenemos a los ajustes por aplicación retrospectiva por cambios contables y correcciones de errores. También tenemos a los saldos iniciales ajustados. Estos saldos iniciales ajustados van a resultar de la suma entre los saldos iniciales del capital contable y los ajustes por aplicación retrospectiva a cada rubro en lo individual si se cuentan con estos ajustes. Otro de los elementos que integra y el estado de cambios son los movimientos de propietarios, y aquí debe presentarse todos los movimientos que llevan a cabo los propietarios de una entidad en relación con su inversión en dicha entidad. La NIF nos establece que los movimientos de propietarios más comunes son los siguientes. Tenemos las aportaciones de capital, que son recursos que los propietarios entregan a una entidad y los cuales representan aumentos de la inversión del propietario o de los socios, y por lo tanto va a generar un aumento en el capital contable. Otro de los movimientos más comunes son los reembolsos de capital, es decir,
las devoluciones de las aportaciones que hacen los socios y a diferencia de las aportaciones, estos van a representar una disminución de la inversión y por ende una disminución del capital contable. Por ejemplo, cuando un socio decide retirarse y se le tiene que reembolsar la aportación. También tenemos a los decretos de dividendos, que consiste en las distribuciones de las utilidades netas a los propietarios de la entidad, que va en función de las aportaciones que ellos hayan realizado y por lo tanto disminuyen el capital contable. Luego tenemos a las capitalizaciones, que consiste en traspasos entre rubros de capital contable. También tenemos a los cambios en la participación controladora que no implican pérdida del control, los cuales representan modificaciones en la participación de las subsidiarias consolidadas. La estructura también nos indica que debemos presentar los movimientos de reservas. La entidad debe mostrar en este renglón los importes que representan aumentos o disminuciones a las reservas de capital. Las reservas de capital son importes de resultados acumulados que son segregados por disposiciones legales o por los propietarios para cumplir con fines específicos. Existen diversas reservas que tienen que hacerse al capital. La más común es la reserva legal. Como su nombre lo indica, está establecido en la ley. La Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 20 establece que las utilidades netas de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar el fondo de reserva hasta que importe la quinta parte del capital social. Este fondo de reserva no va a poder utilizarse ante cualquier situación debido a que es como un resguardo que se tiene en caso de que llegue a suceder alguna situación imprevista. También están las reservas estatutarias, que estos ya son establecidos por acuerdos de los socios. Entonces, esto es lo que constituye los movimientos de reservas, la creación de los diferentes tipos de reservas. También el resultado integral va a formar parte del estado de cambios en el capital contable y la NIF B3 nos establece que en un único renglón la entidad debe presentar el resultado integral desglosado en los siguientes componentes. Tenemos como inciso A utilidad o pérdida neta, el inciso B otros resultados integrales y el inciso C la participación en los otros resultados integrales de otras entidades, que esto, como podemos ver, es lo que también forma parte del estado de resultado integral. Y ya por último, los saldos finales de capital contable, que se van a determinar por la suma de los saldos iniciales ajustados de cada uno de los rubros del capital contable, más los movimientos de propietarios, los movimientos de reservas, y finalmente el resultado integral. Entonces, esta es toda la estructura o todo lo que constituye el estado de cambios en el capital contable. Hasta el momento no hemos elaborado un estado de cambios, sin embargo, más adelante vamos a realizar un ejemplo para que quede esta explicación un poco más clara. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un estado de cambios en el capital contable. Como podemos ver, el encabezado se va a integrar por el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero que se está presentando y finalmente cómo se presentan las cifras, que en este caso es en miles de pesos. En la parte superior, en cada una de las columnas se van a colocar las cuentas que forman parte del capital contable, que para este ejemplo tenemos al capital social, a las utilidades acumuladas, a los otros resultados integrales, la participación de la controladora, de la no controladora, para al final obtener el total del capital contable. Y como ya lo vimos en los elementos, vamos a iniciar con los saldos al 1 de enero de determinado año, es decir, con los saldos iniciales. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el capital social o el saldo inicial de esta cuenta es de 720,000, utilidades acumuladas, un saldo inicial de 141,720. Los ORI u otros resultados integrales tienen un valor negativo de 480. La participación de la controladora 861,240, la no controladora 35,760. Y si sumamos todos estos saldos iniciales, restándole obviamente el ORI porque es un importe negativo, vamos a obtener el total del capital contable, que es de 897,000. Y este capital contable es el que se tenía inicialmente, es decir, el saldo que se presentó en el balance general del año anterior, que pasan a ser los saldos iniciales del año en que se está presentando este estado financiero. Después se colocan los ajustes retrospectivos por corrección de errores para determinar los saldos ajustados, como ya lo vimos en los elementos o en la estructura. Luego se presentan a los movimientos de propietarios, a los movimientos de reservas,
para determinar los saldos al 31 de diciembre del mismo año. Es decir, supongamos que estos saldos iniciales fueron del 2022. Los saldos al 31 de diciembre de 2022 son los que se obtienen en la tercera fila y posteriormente se presentan a los cambios en el capital del año presente, que es el 2023, para que al final podamos obtener los saldos al 31 de diciembre de este año presente, que es el 2023, y la cantidad del total del capital contable que tenemos en la esquina nos tiene que cuadrar con el total del capital contable que se presentó en el balance general del 2023. Pero bueno, esto lo vamos a ir explicando poco a poco. En un próximo video vamos a explicar cómo elaborar un estado de cambios en el capital contable. Y el cuarto estado financiero básico es el estado de flujos de efectivo. Este presenta información acerca de las entradas y las salidas de efectivo en una entidad durante un periodo contable. Nuevamente, este es un estado financiero de tipo dinámico porque la información que presenta corresponde a un periodo y está regulado por la NIF B2. La importancia de este estado radica no solo en el hecho de dar a conocer el impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo, sino que también radica en dar a conocer el origen de los flujos de efectivo generados y el destino de los flujos de efectivo aplicados. La norma de información financiera B2 establece la estructura del estado de flujos de efectivo y nos dice que la entidad debe clasificar y presentar los flujos de efectivo según la naturaleza de los mismos, en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación son un indicador de la medida en la que estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para mantener la capacidad de operación de la entidad, para efectuar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiamiento y, en su caso, para pagar financiamiento y dividendos. Algunos ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación son los siguientes: los cobros en efectivo procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios, los cobros en efectivo derivados de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos, los pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios, así como también los pagos en efectivo por beneficios a los empleados, pagos o devoluciones en efectivo de impuestos a la utilidad, pagos o devoluciones de otros impuestos derivados de la operación de la entidad diferentes al impuesto a la utilidad, los cobros y los pagos en efectivo relacionados con instrumentos financieros negociables, con instrumentos financieros para cobrar principal e interés con clientes o con instrumentos financieros derivados utilizados con fines de negociación. También tenemos a los cobros o pagos en efectivo de las entidades de seguros por concepto de primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas. Luego tenemos a las actividades de inversión. Los flujos de efectivo que están relacionados con las actividades de inversión representan la medida en que la entidad ha canalizado recursos, esencialmente hacia partidas que generarán ingresos y flujos de efectivo en el mediano y largo plazo. Tenemos, por ejemplo, a los pagos en efectivo para la adquisición, la instalación o el desarrollo de propiedades, planta y equipo, es decir, activos tangibles, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Los cobros en efectivo por venta de propiedades, planta y equipo, por los activos intangibles u otros activos a largo plazo. Los préstamos en efectivo a terceros que no están relacionados con la operación, los cobros en efectivo derivados del reembolso de préstamos a terceros, así como los pagos o cobros en efectivo por la adquisición, disposición o rendimientos de instrumentos financieros. Y finalmente, la sección de las actividades de financiamiento muestra los flujos de efectivo que están destinados a cubrir las necesidades de efectivo de la entidad como consecuencia de compromisos derivados de sus actividades de operación e inversión. Asimismo, también se muestra la capacidad de la entidad para restituir a sus acreedores financieros, por ejemplo a los bancos y a sus propietarios, que pueden ser los socios, los recursos que canalizaron en su momento a la entidad y en su caso para pagarles rendimientos. Es decir, si se solicitó un préstamo, estas actividades de financiamiento tienen que mostrar cómo se va a llevar a cabo el pago de ese préstamo más los rendimientos que haya generado para el acreedor, en este caso financiero, que puede ser un banco.
¿Cuáles son los principales ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiamiento? Tenemos a los cobros en efectivo procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital de la propia entidad. También los pagos en efectivo a los propietarios por reembolsos de capital, el pago de dividendos o la recompra de acciones, los reembolsos en efectivo de los recursos tomados en préstamo, entre otros. Una vez que ya se hayan clasificado los flujos de efectivo en actividades de operación, de inversión y de financiamiento, deben presentarse los flujos de efectivo netos de estas tres secciones. Este importe neto se denomina incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo. Cuando este importe es positivo, entonces se va a denominar incremento neto de efectivo y equivalentes, pero si este importe es negativo, entonces se le va a denominar disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo. El rubro denominado efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo corresponde al saldo de efectivo y equivalentes presentado en el estado de situación financiera, es decir, en el balance general del final del periodo anterior, el cual debe incluir también el efectivo restringido y deben presentarse en un renglón específico dentro del estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación con el saldo de efectivo y equivalentes al final del periodo actual. Mientras que el rubro denominado efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo debe determinarse por la suma algebraica de los siguientes rubros: el incremento o la disminución neta de efectivo y equivalentes, los efectos por cambios en el valor de efectivo, el efectivo y los equivalentes al principio del periodo, es decir, todos los rubros que ya hemos mencionado. Dicha suma debe corresponder al saldo del efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de posición financiera o balance general al final del periodo, incluyendo el saldo de efectivo y equivalentes que están restringidos. Este es el ejemplo del estado de flujos de efectivo que podemos encontrar en las normas de información financiera, en la NIF B2. Y como podemos ver, el encabezado se integra por el nombre de la empresa y por el nombre del estado que se está presentando, así como también el periodo que abarca, porque recuerden que este es un estado financiero dinámico. Bien, luego vamos a iniciar colocando cada una de las actividades, como ya vimos, actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Primero se tienen que clasificar cada uno de estos elementos en esos tres tipos de actividades. Y el ejemplo que estamos viendo está elaborado a través del método indirecto. Existen dos métodos para la elaboración del estado de flujos de efectivo, el método directo y el método indirecto. En este caso, se está elaborando a través del método indirecto porque generalmente parte de la utilidad antes de impuestos a la utilidad. Posteriormente se colocan cada una de las actividades, clasificadas obviamente en operación, inversión y financiamiento. Y al final colocamos los flujos netos de efectivo de actividades por operación. Posteriormente se colocan las actividades de inversión, cada uno de los elementos que lo integra, así como los importes, y finalmente las actividades de financiamiento, para al final determinar el incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo. En este caso es un incremento porque, como podemos ver, el resultado es positivo, que para este ejemplo es de 70. Si hubiese sido un resultado negativo, entonces se tendría que colocar disminución neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo. Y bueno, este es el ejemplo que nos manejan las normas de información financiera. Más adelante vamos a elaborar este estado financiero. Ahora, ¿cuáles son las partes que integran a los estados financieros? Estos 4 estados financieros poseen características en común y uno de ellos son las partes que lo integran. Tenemos al encabezado, al cuerpo y al pie. Los requisitos mínimos que debe contener el encabezado de cualquier estado financiero consta de 3 elementos. El primero es el nombre, la denominación o razón social de la entidad, así como también el segundo, el nombre del estado financiero que se está presentando, y el tercero, como requisito mínimo, la fecha o periodo contable por el cual están formulados. Esto va a depender del tipo de estado financiero. Los estados financieros estáticos, como lo es el balance general, presenta información a una fecha determinada, mientras que los estados financieros dinámicos, como los otros 3, presentan información que abarcan un periodo contable. Adicional a esto, también se recomienda agregar la manera en cómo están expresadas las cifras, como los veíamos en los ejemplos, como las cifras expresadas en miles de pesos o en millones, dependiendo el caso.
Luego viene el cuerpo. El cuerpo refleja la parte medular de cualquier estado financiero. Aquí se va a desarrollar y presentar todos los elementos y toda la información que integran y toda la información necesaria de cada estado financiero. Por ejemplo, si vamos a elaborar un balance general, tenemos que presentar cuáles son los recursos que pueden ser bienes o derechos, así como también las obligaciones o las deudas, que en este caso son los pasivos, y el capital que tiene la empresa tratándose de una entidad lucrativa, mientras que para una entidad no lucrativa se denomina patrimonio contable. En el estado de resultado integral se presentan los ingresos, los costos, los gastos y todos los elementos que previamente ya mencionamos. Y finalmente tenemos el pie. El pie se integra por los nombres y las firmas de las personas responsables de la información presentada, ¿vale? ¿Quiénes son los que se encargan de formular y de presentar la información financiera? Pues recae en aquellos que están a cargo de la administración de una determinada entidad. ¿Quién lo va a elaborar? Obviamente el contador, y quien autoriza puede ser el gerente, el director general o la persona que esté ocupando el cargo de administración. Entonces es importante colocar la firma tanto de quien formula como de quien autoriza esa información que se está presentando. Esto con la finalidad de delimitar responsabilidades y también para darle validez a la información que se tiene que presentar para que los usuarios, que ya sabemos quiénes son los usuarios, puedan tomar decisiones concretas. Las normas de información financiera también nos establecen que estos estados financieros deben presentarse en forma comparativa con el año anterior al que se está presentando. Es decir, si vamos a presentar los estados financieros del año 2023, tenemos que presentar también los del año 2022. Esto para que sea posible la comparabilidad de la información y de cada uno de los elementos que integran a los diferentes estados financieros, a excepción de cuando se trate del primer año de operación de la entidad. Por ejemplo, si la entidad inicia sus operaciones en el año 2023, al finalizar, es decir, en diciembre de 2023, se va a presentar únicamente la información que refleja todas las operaciones llevadas a cabo durante ese primer año. Para el próximo año, es decir, al finalizar el 2024, ya se va a poder presentar la información comparativa de 2024 y el 2023. Solamente en ese caso es cuando se presenta el de un solo año, pero cuando ya la empresa lleva desarrollando sus actividades ya por más tiempo, entonces sí es necesario colocar la información de manera comparativa. Es importante saber que los estados financieros por sí solos no van a presentar toda la información que los usuarios requieren para que puedan tomar decisiones concretas, porque las tres partes que ya vimos que integran a los estados financieros no van a reflejar todas las operaciones que está llevando a cabo la entidad. Por ello son importantes las notas a los estados financieros. Estas notas son parte integrante de los estados financieros y el objetivo que tienen es complementarlos con información relevante. Estas notas lo que hacen es revelar las políticas contables, así como los métodos, los supuestos y juicios utilizados al estimar los montos presentados en los estados financieros. También son representaciones alfanuméricas que clasifican y describen las declaraciones de los administradores de una entidad sobre su situación financiera, sus resultados de operación, los cambios de su capital o patrimonio contable y los cambios en su situación financiera. Generalmente, la primera nota que acompaña a estos estados financieros es la revelación de que realmente se están cumpliendo con la aplicación de las normas de información financiera al elaborar estos estados financieros y presentar la información. Dentro de las notas también se coloca cuál es el giro de la entidad, así como también por qué tipo de sociedad está constituido, cuál es la ubicación o el lugar en donde la entidad desarrolla sus actividades y toda esta información que pueda revelar a los usuarios toda la información posible para que ellos puedan conocer no solamente los números que están detallados en los estados financieros, sino también a qué hacen referencia esos números. Por ejemplo, si tenemos la cuenta de clientes dentro del balance general, en las notas hay que revelar quiénes son esos clientes, cuál es el importe que cada uno debe si existen varios clientes y toda la información necesaria referente a los clientes. Sucede lo mismo con los proveedores. Hay que revelar
quiénes son esos proveedores, cuál es el importe que se le debe a cada uno de ellos. Sucede, por ejemplo, lo mismo con las depreciaciones. En las notas se coloca cuál es el método de depreciación que se utilizó, así como cuál es el importe de depreciación de cada uno de estos activos y toda la información que pueda revelarse referente a las cuentas o a los elementos que se presentan en los 4 estados financieros básicos. Y de igual manera, las normas de información financiera establecen las normas de revelación de cada rubro o de cada elemento que compone a los estados financieros. Bien, con esto concluimos este video. De manera muy resumida abordamos todos los estados financieros básicos, así como sus elementos, la estructura y ya sabemos ahora que son 4 los estados financieros básicos. En prácticas anteriores únicamente hemos estado elaborando 2. Sin embargo, más adelante en próximos videos vamos a subir cómo elaborar un estado de cambios y de igual manera un estado de flujos de efectivo. Nos vemos en los próximos videos.